es una pequeña parte, porque realmente este capítulo, si lo han visto en los libros, es un montón. Es un Sangre. montón. Sangre es un montón. Solamente aquí yo, no, yo me voy a referir solamente a los componentes maduros que se ven en sangre periférica. No, en la teoría se van a referir de todo, desde la hematopoiesis, desde lo que son los blastos hasta el cómo madura cada una de la serie. En la teoría nos hacen lo mismo. Muy bien, entonces miren, acá tenemos una chica que vemos que está toda pálida. Anemia. ¿No? Anemia. Lo primero que nos viene a la mente es Anemia. anemia, ¿no? Acá tenemos anemia que está relacionado con glóbulos rojos, ¿no? Acá tenemos unas petequias, puntitos, ¿no? Está asociado a plaquetas. Y acá tenemos una niñita también media pálida que parece que ha recibido una quimioterapia, algo, que se le ha caído su pelito, ¿no? Y acá, como dice Fernández, parece que es una leucemia, ¿no? Entonces, todos estos elementos definitivamente están asociados, estas patologías están asociados a sangre, están asociados a sangre. Y eso es lo que vamos a ver. Principalmente vamos a ver algo de la morfología de la médula ósea, porque también el estudio de médula ósea, como siempre lo digo, el estudio de médula ósea es complejo, es para hematología o patología. Si van a ser hematólogo o patólogo, sí van, y incluso para el patólogo, lo que es el estudio de la médula ósea es complejo. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas generales, nada más, no nos voy a meter, sino, imagínense, lo vería por los siglos acá ustedes. Claro. Pero no es el objetivo, o sea, no van a ser patólogos ni hematólogos. Tienen una idea general de cómo es la histología de la médula. Y esa es la médula ósea. La médula ósea tiene dos componentes, un componente de médula ósea roja y un componente de médula ósea amarilla. La médula ósea roja son todo este componente celular y la médula ósea amarilla son estos componentes de grasa, ¿no? De depósito de grasa. La médula ósea, su función es producir las células hematológicas, las células sanguíneas. Los hematíes, los linfocitos, los eritrocitos, los polimorfos nucleares tienen que nacer de algún sitio, tienen que formarse en algún sitio. Esto es en la médula ósea. ¿Ya? La médula ósea, entonces tenemos dos componentes. Un componente celular, que ya lo vimos, donde tenemos todas las células y en todos los estadios, ¿ya? En todos los estadios, ¿ya? Y el estroma. Porque estas células tienen que apoyarse en algo. Siempre, si se habrán dado cuenta, todas las células, todos los órganos tienen un armazón. El pulmón tiene un armazón, el vaso tiene un armazón, ¿sí? Todo tiene un armazón que es tejido conectivo. Este estroma tenemos que tienen vasos y tiene un componente de red de fibras reticulares y de células reticulares. Son estas células reticulares las que almacenan grasa y lo que dan esta médula ósea amarilla. ¿Ok? Entonces, es el estroma el que va a dirigir a este componente celular. Ya lo van a ver en teoría. Es el estroma. Si no, imagínense, ¿por qué necesito eosinófilos ante una infestación parasitaria? ¿Sí? ¿Cómo saben? ¿Cómo sabe la médula ósea que necesito más eritrocitos ante una hipoxemia o ante una hemorragia? ¿Cómo sabe? Tiene que ver a alguien que le diga, alguien que lo estimule. Entonces el estroma es el que va manejando el componente celular. Este es un cuadro de la hematopoiesis. Este es un cuadro que sí les recomiendo que lo conozcan, que no lo olviden, porque esto le va a servir para hematología, cuando lleven en clínicas, hematología, les va a servir en patología, ¿ya? Les va a servir. Y acá está el origen de todas las células. Todas las células de la sangre se originan a partir de una célula madre hematopoyética. Esta célula madre hematopoyética se va a dividir en dos, en una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Esta célula madre mieloide es la que me va a dar origen a eritrocitos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, basófilos. Y la linfoide es la que me va a dar origen a los linfocitos T, B y natural killer, ¿sí? Entonces tenemos la célula madre hematopoyética, mieloide y linfoide. Y de ahí se va a originar todos estos componentes, estas células, estas, hasta acá, son un montón de células, ¿no? Cuando son bebés, niños,
adolescentes, adultos. Todas estas células están en ese compartimento celular. Todas. ¿Ya? Todas esas células están en ese compartimento celular. ¿Ya? Lo que nosotros vemos en sangre periférica generalmente son estas células. Muy bien. Entonces, hablaron al inicio de que a Fernández dijo que la niña tenía una leucemia, parece ser. ¿Qué es una leucemia, Valeria? ¿Qué entiendes tú por una leucemia? Cuando creo que le faltan glóbulos, los leucocitos, ¿no? Ya, como que hay una alteración de leucocitos. Sí, creo. Ya. Cuando les faltan leucocitos. Quiere decir que una disminución. es una disminución de leucocitos. O sea, cuando hay una disminución de leucocitos, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se llama? Leucocitopenia. Cuando están bajas las plaquetas, plaquetopenia. Cuando están bajas los hematíes, hematopenia, no. Además, tiene una anemia. Y cuando están bajos los eritrocitos, cuando están bajas las plaquetas y cuando están bajos los leucocitos, ¿Pancitopenia? pancitopenia. Pan todo. Pan todo. Pancito, células, penia, disminución. Todas las células están disminuidas. Pancitopenia. Y si solamente hay dos series, la que está disminuida será una mono. ¿Cómo es el mono? Si son solamente dos, por ejemplo, las plaquetas están bajas y los leucocitos están bajos, pero la hemoglobina está normal. Entonces tiene dos series que están bajas, ¿sí o no? O sea, sería bicitopenia, una bicitopenia. ¿Por qué tiene miedo? No, dos pues. Bicitopenia, ¿cómo hacer una? Si es una, mono, pero no se dice mono, sino ya si es mono sería leucopenia. Solamente están bajas las plaquetas, ¿qué sería? Plaquetopenia. Tiene una plaquetopenia, ¿no? Y cuando son dos, bicitopenia, y cuando son todos, ya son las tres, sería una pancitopenia. Muy bien, entonces su amiga dice que una leucemia es una disminución de los leucocitos. Pero te diré, Valeria, que a veces no se caracteriza, a veces las leucemias no se presentan con disminución, sino al contrario, con gran aumento. Pase. ¿Tú también vives? No, me viene mi cuaderno. Ah, ya. Bien. ¿Gómez? Entonces a veces va con aumento también. Van a encontrar, por ejemplo, te encuentras con un paciente que tiene 60.000 de leucocitos, 70.000 de leucocitos. Eso también te puede indicar que es una leucemia. A los extremos, muy poco o demasiado, también te puede indicar que es una leucemia. Entonces por ahí no va entonces. Entonces, ¿qué es una leucemia? ¿Qué entienden por leucemia? Eduardo, ¿qué es una leucemia? Es una enfermedad sanguínea, ¿benigna o maligna? ¿Ah? Maligna. Entonces, una enfermedad maligna, ¿ya? ¿Es una neoplasia maligna? Ya, es una neoplasia maligna que afecta o en este caso, la sangre. ¿Y en qué células? Todas estas células, ¿qué células son las que están afectando en una leucemia? Stem cell o células madre. Acá su amigo dice mieloide. Entonces, la leucemia es una neoplasia maligna de la sangre que afecta a la célula madre hematopoyética. Célula madre hematopoyética. ¿Ya? Hematopoyética. Si la célula madre hematopoyética que se afecta es esta de acá, ¿será una leucemia? Si la célula madre que se afecta será esta de acá, ¿será? Linfoide. Efectivamente, leucemia mieloide y leucemia linfoide. Si los componentes que se afectan, que yo veo, son componentes inmaduros, blastos, entonces será aguda. Si los componentes son maduros, pero anormales, será crónica. Entonces yo tengo leucemias mieloides agudas y leucemias mieloides crónicas. Yo tengo leucemias linfoides agudas y leucemias linfoides crónicas. Esa es la clasificación general, sencilla y básica de una leucemia, porque es mucho más compleja, pero al menos
ya pueden. Entonces, si quieren, pero Valeria está filmando. A ver, busca Banquintú y a ver, leucemia linfoide aguda, ¿existe o no existe? De repente estoy engañando. Sí, seguro. No quiere gastar sus datos. Entonces, existe. Disculpa, ¿era aguda cuándo? Aguda cuando. A las células inmaduras. A las inmaduras. Ajá, ¿Pero no dice que ya lo buscaste ya? Me dijo, no, dijo otro nombre, ¿Ah? otro nombre de las células. Blastos. ¿Y la otra? Crónica. Los otros son elementos maduros. Son elementos maduros pero atípicos. Entonces, esa es una leucemia linfoide aguda. Muy bien. Igual, la histología no es igual. La histología que nosotros vemos generalmente son histologías de adultos, pero la histología va variando de acuerdo a la edad. De tal manera que la celularidad en una médula ósea va a cambiar. No es la misma una médula ósea en un niño que en nosotros, en un adulto, en un anciano. Miren, generalmente se dice que la celularidad es aproximadamente 100 menos la edad. Quiere decir que en un paciente de 20 años, ¿cuánto será la celularidad? 80. Y en un paciente de 80 años, ¿cuánto será la celularidad? 20. Es decir, a mayor edad, la celularidad va a ser menor. Si el paciente tiene 100 años, ¿cuánto será la celularidad? 0. O sea, se murió. Pero hay personas que viven más de 100. Sí, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aquí? Que esto es un aproximado. Es una idea. Es lo que tú más o menos vas a esperar. Si mi abuelito va a cumplir 100 años, el doctor igual ya me dijo que 100 años, que solamente le quedan meses a mi abuelito morir. No, es un aproximado. Si tu abuelito cumple 100 años, ¿cuánto de celularidad voy a encontrar? Un 20% aproximadamente. ¿Ya? Más o menos un 20%, o sea, poca celularidad. Por ejemplo, acá, ¿cómo está la celularidad? ¿Es poca o aumentada? ¿Cuánto de celularidad le ponen? 80. Un 80, ¿no? Un 70, 80. O sea, quiere decir que esta es una biopsia médula ósea de un niño o de un adulto. Joven, ¿no? De unos 20 años, 30 años, como de ustedes, de repente le toman la biopsia y yo espero encontrar esto, una celularidad normal. Pero resulta que este es un paciente de 80 años, ¿es normal? No. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, para eso me sirve la histología. Para eso es cuando ustedes lleguen a patología, solamente con este dato les cambia todo el panorama. ¿Te imaginas? Les cambia. Estás revisando la... Su edad ya hay... ¿Es normal? ¿Ves si es neoplasma? El componente de la médula ósea roja. O sea, entre este acá, esta es la médula ósea amarilla. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería? Más o menos son 20. 50-50, ¿no? Más o menos, ¿no? En términos generales se ve casi la misma proporción, ¿sí? Claro, entre tejido adiposo y células aquí yo lo veo casi 50, homogéneo, ¿no? 50-50. Pero acá veo más células que tejido adiposo, que médula ósea amarilla. Entonces tiene más o menos 80-20, o sea, más o menos debe ser un paciente joven, 20 a 30 años. Pero es un señor de 80 En este años. caso, por eso le digo, aquí viene el dato. Eso es de la... Ahora yo te doy el dato que tiene 80 años. ¿Está bien esta biopsia? ¿Y qué puede tener? Efectivamente, ¿qué puede tener? Aquí posiblemente tengamos, puede ser una leucemia, ¿no? Un Puede- aumento de- en este caso hay un aumento de células Sí. malignas, entonces, que en sangre periférica se manifiesta como pancitopenia. ¿Por qué? Porque las células malignas están empujando a las células normales. Entonces el hematíe quiere salir. ¿Puede salir? Es como si yo acá comí un ejército, soldados. Ujú. Ustedes son ¿ya? Soldados. Ya. Tenemos un batallón, 2 batallones. Y ustedes comenzamos a... ¿Qué hacemos? Ya, Claro. digo, ahora salgan. ¿Van a poder salir? Va a haber una dificultad. Entonces, ¿en sangre periférica los hematíes van a estar? ¿O no? No. ¿Qué va a pasar? No, Anemia. claro. El leucocito quiere salir. ¿Y afuera cómo sale? Leucopenia. ¿Las plaquetas quieren salir? Pancitopenia. Por eso es que el paciente tiene, cuando tú Anemia. tienes pancitopenia, es porque algo está haciendo que impide o no están madurando o está impidiendo que salgan. Puede ser de una neoplasia de otro lado. Pues una metástasis que cae acá. De repente no son propias de sangre, sino son de otro, una próstata, por ejemplo, un cáncer de próstata que comienza a comprimir acá. Son cosas extrañas que está haciendo que no salga la célula. O es un problema de maduración
También o puede es un ser problema pulmonar. que... ¿Ah? Pulmonar también puede ser. De donde sea. Pero generalmente hueso le gusta, sí, pues pulmón también. Pulmón le gusta hueso. Hueso, tiroides también le gusta. Riñón también le gusta. Próstata también le gusta hueso. Miren, esta es la médula ósea amarilla, esta es la médula ósea roja. Como les digo, no me voy a meter más acá en la explicación de médula ósea, solamente lo único, nos acercamos, vemos todas estas células que vemos acá, todas, desde la stem cell hasta acá, están acá. Están acá. Todas estas células están acá. Y cada una tiene su manera de distribuirse y cada una tiene su cantidad de distribuirse y su manera y la manera de madurar. Eso, ya cuando sean patólogos o hematólogos van a tener que saberlo. Pero por ahora... ¿Para el teórico? ¿Ah? ¿Y para el teórico? No, para el teórico sí, pues. Para el teórico sí. Yo me refiero acá, en la parte morfológica. En la práctica. En la práctica sí, bueno, en la práctica sí no me lo jalo. No me lo jalo, porque tiene su estructura. Acá la serie mieloide tiene dónde se ubica. Los eritrocitos, generalmente los eritrocitos, la serie eritroide, ¿cómo se eritrocita? O sea, es un el estudio de médula ósea, desde el punto de vista morfológico, es más bien complejo. Pero desde el punto de vista teórico está en sus libros. Ahí tienen que saber cómo madura un ¿Cuánto tiempo demora? Cuánto demora en madurar un eritrocito, cómo maduran, qué más, las plaquetas, la estructura de la plaqueta, uy, un montón. Yo me refiero solamente al aspecto morfológico. Por eso que aquí simplemente la única célula que se puede identificar para ustedes de manera fácil es esta grandota, que es el mega cariocito. Por ejemplo, esto de acá, ¿ves? Esto lo tienen que saber ustedes en teoría. En teoría. ¿Pero qué son estas? ¿Qué son estas? Megacariocitos. Megacariocitos, ¿no? Lo más fácil de identificar son megacariocitos. Lo que sí es el estudio de sangre periférica, que eso es algo que ustedes incluso pueden hacer. Seguro a todos alguna vez le han tomado muestra de sangre, ¿sí? Alguna vez todos han tomado muestra de sangre, les han hecho un hemograma. Entonces cuando les toman sangre, lo que hacen lo centrifugan y miren, el 55% viene a ser plasma, agua, con albúmina, con factor de coagulación. Y el 45% son eritrocitos y menos del 1% son los leucocitos y plaquetas. No es mucho, ¿ah? Miren, menos del 1%. Estos son los elementos formes. El 45% de eritrocitos, ¿les parece conocido? Sí. En un hemograma. El hematocrito, muy bien licenciada. Entonces, ¿el hematocrito qué viene a ser? El conjunto de glóbulos rojos, eritrocitos. Claro, pero estoy hablando en porcentaje. Entonces, ¿qué es, Romaní? El hematocrito. Ya, ¿qué es entonces el hematocrito? Ya sé, pero ya está bien lo que has dicho, pero estoy hablando 45%. Es el porcentaje de eritrocitos en un determinado volumen de sangre. Ese es el hematocrito. Es el porcentaje de, porque el hematocrito lo damos en porcentaje, ¿sí o no? Entonces, es el porcentaje de eritrocitos en un determinado volumen de sangre. Ese es el hematocrito. ¿Y qué pasa, Valeria? ¿Qué pasa si el paciente está deshidratado? ¿Cómo estará el hematocrito? Como que no sé. Aumenta. Miren, ¿qué pasa si el agua del plasma está deshidratado? Usted baja. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser el mismo 45% o ya no? ¿Ah? Entonces el paciente se deshidrata. Es el 100%. Si este disminuye, Ahí está tu total de sangre. ¿Qué va a pasar con el... Aumenta. ¿Ah? ¿Aumenta o es mayor? ¿Disminuye? Aumenta. ¿Ah? Aumenta. El porcentaje ahora es más, ¿sí o no? Ajá. Ya no es el 50, son ahí. Entonces, aumenta. Entonces, un hematocrito alto, tienes que analizar por qué. ¿Sí? Tienes que analizar por qué. ¿Por qué está alto el hematocrito? ¿Para deshidratado al paciente? Pasa y pregunta, sí, está deshidratado. Doctor, ¿y por qué cuando está deshidratado aumenta? Por acá, pues. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? Porque baja el agua. El componente del plasma es agua. Es agua deshidrata. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Acá, El ¿ves? plasma es agua. Claro, entonces el paciente baja. Entonces, de sangre, ¿cuánto tienes ahora? O sea, todo esto de acá viene a ser tu sangre, ¿sí, no? Entonces, tu componente de Matías es mayor. Ahí lo saca, ahí lo Es ves. una compensación que se hace el sistema. Mira.
¿Sí? Por porcentaje, ahí tienes lo normal. Ya, y acá pierdes agua. ¿Qué está pasando? Físico, químico, nuclear. Sientes todo, ahora este aumenta, ¿sí o no? Tu Una componente potencia sólido. super Es como si nuclear. estuvieras haciendo, tú no has preparado tallarines, digamos así, ¿no? Algo no has cocinado. Ya, lo dejas el agua que fluye, ¿qué va a pasar? El tomate se hace más espeso. Ah, ya me entiendes. Ya, igualito sucede, ¿sí o no? Pero es por la proporción, ¿no? Es que Efectivamente, no es que no es que aumente. aumente, sino En que proporción. disminuye el agua. Por eso que está, efectivamente, Pero no aumenta. no aumenta como tal. Por eso que el hematocrito es el porcentaje en un determinado volumen Volumen de de sangre. sangre. Ahora, el paciente no está deshidratado, pero el hematocrito es alto. Ujú. Entonces, ¿y ahora? Pero bien salido. Una policitemia. Perfecto. Una policitemia vera. Entonces, ¿ahora qué está pasando? ¿Por qué está en tu salsa de tomate? Entonces, ¿ahora qué está pasando? Le estoy echando más tomate, ¿sí o no? Por eso está más espeso. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, el hemograma no es porque lo pido por pedir. El hemograma también una hipoxia. Y otra cosa, otra también me hizo acordar. Estos valores generalmente son Referencia. a nivel del Nivel del mar. mar. Entonces, si ustedes por algún motivo se van a trabajar a Ticlo, a Puno, a Yunguy o no sé, tienen que ver. Claro. Las personas que viven a altura son personas que se han adaptado, son personas, no sé si el término es adaptado, pero su organismo igual, o sea, no es que... Sí, se adapta a todo. Hay un Cla- término, angiogenia. Claro, pero ellos igual tienen, o sea, Compensatorio. se compensan. Sí. O sea, compensan. No es que no es que su cuerpo sea modificado y son seres humanos diferentes. Simplemente están compensando. ¿Sí? Están compensando. Por eso que tienen que ver si es lo mismo. De repente alguien de repente en la sierra, de repente tú esperarías encontrar en altura, de repente un hematocrito de repente un poquito más alto. Y es normal para ellos. ¿Ve? Es normal, de repente, ese sí no sé el valor, pero van a variar algunas cosas. Tienen que tener en cuenta. Oye, Dios mío, ¿dónde estoy? Estoy a 4.000 metros. Ah, bueno, pues. Doctor, ¿y el oxígeno en sangre también afecta eso de altura o no? Sí, todo, claro. La En mi época de duración. COVID a veces pensaban también que tenía baja oxigenación, pero en realidad era por la altura, ¿no? Claro, por eso todo eso tiene que ver, claro, no es lo mismo a nivel del mar que a 4.000 metros o 3.000 metros. Claro. ¿Alguna vez a ustedes han ido a la altura? Sí. Ah, pues, Sí. Sí, eso es Más que en mi escalera. bueno, yo a mí nunca me ha dado soroche, pero sí una vez, la última vez que fui. Entonces no, intenta tú correr en la altura. O sea, estamos hablando 3.000, 4.000 metros, ¿ah? no respiro bien. Te da ganas de vomitar también. Tú quieres, no hay oxígeno, es horrible. No hay oxígeno. O sea, tú respiras, pero el aire que está ingresando no tiene la cantidad de oxígeno. Acá no hay problema, tú corres tus 100 metros, pero corres 100 metros a 4.000 metros. Vamos, lo corres. No puedes. Por ahí. ¿Quieres? O sea, estás Está metiendo como perro. menos oxígeno en cada bocanada. No, porque tiene menos oxígeno, ¿sí o no? Es una policitemia. Claro, entonces, en cambio la policitemia ya es una patología ya. La policitemia vera es la policitemia vera, ¿no? La policitemia vera es una patología en donde ahí la stem cell de las eritroides se comienza a proliferar. Muy bien, entonces ven, la idea es que los hemogramas hay que evaluarlos. Muy bien, entonces sacamos la sangre, no solamente hacemos estudio de sangre periférica, hacemos el hemograma, sino también hacemos el estudio de sangre periférica, ¿no? Lo vemos. Y acá tenemos, miren, los eritrocitos. Lo que más vamos a ver son eritrocitos, porque prácticamente es el 45% de la sangre. O sea, miren, los leucocitos son el 1%, o sea, pues son pocos. Saquen su cuenta y nomás son el 1%. El 45% de la sangre, o sea, casi la mitad es hematíes. Por eso que vemos hematíes por todos lados. Eritrocitos o hematíes. Eritrocitos o hematíes. Miren, estos son los eritrocitos y como pueden ver tienen un centro claro. No tienen núcleo y son claros porque son bicóncavos. ¿Qué quiere decir? Que en el centro tienen menos citoplasma, por eso dejan pasar la luz fácilmente. Más o menos miden 7.5 micras. Curioso, ¿cuánto mide un capilar? 9. Dijo Entre 8 a 9. O sea, encaja más o menos un hematí.
un hematíes. Entonces, ¿qué son estos? Eritrocitos. Eritrocitos. Y estos pedacitos de citoplasma son las Plaquetas. las plaquetitas. Hematíes y plaquetas. La plaqueta más o menos vive 7 a 14 días y son entre 250.000 o 400.000. Cuando yo tengo menos de 250.000, estamos hablando de una plaquetopenia. Lo que llama un trombocito, ¿no? Ah, trombocito también. O trombocitopenia, ¿no? Los leucocitos, que son menos del 1%, aproximadamente el 1%, los leucocitos yo los puedo clasificar de dos maneras. De acuerdo a su núcleo, si el núcleo no tiene lobulaciones, son mononuclear. Todos tienen un núcleo, ¿ah? Todos los leucocitos tienen un núcleo. Pero están Claro, sino que todas las células tienen un núcleo, sino que son lobulados y no lobulados. Los que no tienen lóbulos se llaman mononucleares, polimorfonucleares. No dice polinucleares, dice polimorfonucleares, o sea que tienen muchas formas el núcleo. Los que no tienen lóbulos o mononucleares son los linfocitos y los monocitos. El linfocito, miren, el linfocito ¿cómo se ve? El linfocito se ve que es prácticamente puro núcleo, muy poco citoplasma. Y el monocito tiene una forma arriñonada, media cerebriforme. Ese es un monocito. Y los que tienen lobulaciones, o sea, este es un solo núcleo, pero tiene como una salchichita. Es como una salchicha. ¿Sí? ¿Sí? Es como esos globitos de cumpleaños, ¿no? Esos globitos que son largos, que tú lo doblas. No son que tú, en 5 partes, no que tenga varios globos. Es el mismo globo, sino que lo han doblado. Es lo mismo que sucede acá. Este es neutrófilo segmentado. Este es el eosinófilo. ¿Ya? Tiene el núcleo bilobulado, como si fueran unos audífonos. Y el basófilo, que tiene forma, lo describen en forma de S, pero en realidad es un poco complicado ver por la cantidad de gránulos, que ya vamos a ver. Está tapado, no tapa. Efectivamente. Ahí vamos. Otra manera de ver los leucocitos es si tienen gránulos o no. Por suerte de nosotros, los mononucleares no tienen gránulos. Y los que tienen gránulos son los polimorfonucleares, que son los granulocitos. Por suerte de nosotros coinciden. Agranulocitos mononucleares, granulocitos polimorfonucleares. Lo mismo, es lo mismo. Los neutrófilos tienen gránulos, pero muy pequeños, casi no son imperceptibles, son muy pequeños, chiquitos. Los eosinófilos tienen gránulos marcados, los rojos, naranjas, fuertes. Y los basófilos tienen gránulos azules, morados, intensos. Y que oculta el núcleo. ¿Este qué será? Eosinófilo. Tiene abundantes gránulos y naranjas. O sea, si yo logro ver los gránulos de manera grotesca, así grande, o es un eosinófilo o es un basófilo. ¿Y esto qué son? Y este es eritrocitos. Doctor, en el eosinófilo hay también por el binonucleado. También acá hay 1 y 2 núcleos, ¿no? También. ¿Este qué es? Neutrófilo, vemos acá. El eosinófilo son los valores que ustedes tienen que manejar. Miren, el basófilo es menos del 1%. Casi bien difícil encontrar. ¿Qué pasó, Eduardo? En el anterior, la de abajo que era. Basófilo parece un... Tiene gránulos. Se pierde el Claro, tiene gránulos. Morado, sí. Eosinófilo no es, basófilo. Y además no veo el núcleo claramente, basófilo. Basófilo por su mismo nombre. Reacción basófilo. Es un basófilo. Azul, morado. Y son morados. Eosinófilo, reacción. Miren, acá tengo un neutrófilo, tiene gránulos. Neutrófilo segmentado. Y acá tengo un neutrófilo en banda, tiene gránulos. ¿Qué es un neutrófilo en banda? Es un neutrófilo inmaduro. Es como si este fuera un médico y este es un interno. Prácticamente están a unos pasos. ¿Ya? Lo normal es encontrar aproximadamente unos 5% en sangre periférica. ¿Ya? Este es un neutrófilo en banda. ¿Ya? Y este es un neutrófilo segmentado. ¿Este? Un hematíes. Parece que está medio drenado. Debe ser un problema en la conservación. Este, neutrófilo segmentado. Neutrófilo segmentado. Estas Plaquetas. plaquetitas. Plaqueta. ¿Qué pasó?
¿Quién fue el chorro? Estas, neutrófilos segmentados, Plaquetas. estos, Eritrocitos. eritrocitos o hematíes. Eosinófilo, bilobulado y gránulos rosados, pero rojos o naranjas intensos. ¿Qué son estos? Eosinófilo. Eófilos. Ah, por el citoplasma. Es rojo, intenso. Ninguno hasta ahorita hemos visto un montón y ninguno tiene esto acá. ¿Y estos qué son? Plaquetas. Plaquetas, cantidad. ¿Ves? Eosinófilo. Este, Eosinófilo y linfocito. una bolita azul, un linfocito. Linfocito. Eosinófilo. Neutrófilo. Basófilo, ¿no? Claro, pero no tiene gránulos. Este un Neutrófilo. neutrófilo. Este Neutrófilo. es un pollito. Eosinófilo. Este tengo uno y dos lóbulos, yo puedo ver y veo los gránulos, ¿no? De repente acá la coloración no me ayuda mucho, pero veo dos lóbulos bien claro, un eosinófilo. Este es eosinófilo. Eosinófilo. Basófilo. Miren el basófilo. No se distingue el núcleo. ¿Ven? Los gránulos azules. Y no me permite ver el núcleo. ¿Ven? Basófilo. 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 Y, y encima el núcleo tiene forma de S, ¿ve? Tiene forma de S, ¿ve? Ay, ¿cuál es? Acá ve. No Es una S igual, no me invertida. permite ver claramente. Es una S invertida. Y estos son gránulos morados. La Z. Justo que estamos en el mes morado, ¿ve? Basófilo. Morado. Basófilo. Ese es ni hablar basófilo. Ese es ni hablar basófilo. Este, Monocito. ¿viste? Neutrófilo. Monocito, El monocito es en sangre periférica y cuando pasa al tejido, ¿cómo se llama? Macrófago. 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 Entonces el monocito es en sangre periférica y el macrófago y cuando pasa a tejido se llama macrófago. Entonces, Valeria, los macrófagos alveolares, ¿dónde se originaron? En los sacos alveolares. Ah, No, están. En el tejido. Entonces, ¿de dónde salieron? De... ¿Ah? ¿De dónde salieron? Los macrófagos alveolares están en el espacio alveolar. Entonces, ¿de dónde salieron, Romanis? ¿Ah? No, perdón, es en los leucocitos. monocito. ¿Ya qué leucocito? ¿Qué leucocitos? Claro, ¿de dónde salió el macrófago? ¿De dónde salió el macrófago? Del monocito. Ahora sí, del monocito. Esos macrófagos han nacido de un monocito, ¿no? Migra y... Claro, se va al tejido y se quedan ahí. Se va al alveolo y macrófago al Ah, alveolo. macrófago alveolar. ¿Y qué es un histiocito? ¿Hueso? Histiocyto. ¿Del hueso? No, ese es un osteocito. Ese es un osteocito. Un histiocito. ¿Qué es un histiocito? Puede ser una célula macrófaga o una. ¿Qué es un histiocito? Porque eso lo van a ver en patología. Ya falta poco para patología. ¿Qué es un histiocito? Un histiocito es un término un poco más amplio. Cuando yo me refiero a histiocito, me estoy refiriendo a un macrófago o a una célula dendrítica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en patología ustedes van a ver, dice, el macrófago activado, más abajo dice, y el histiocito activado. Total, me está hablando del macrófago. El histiocito es un término que abarca tanto a los macrófagos como a las células dendríticas. ¿Y qué son las células Dendríticas, son células presentadoras de antígenos. Eso lo han visto ya por ejemplo, las células de Langerhans son una célula dendrítica. ¿Ya? Entonces, ese es el término histiocito. Lo puedo utilizar como sinónimo, histiocito macrófago. Pero el histiocito es un término mucho más amplio. Por eso que van a encontrar como enfermedad, por ejemplo, histiocitosis de las células de Langerhans. Y las células de Langerhans son células dendríticas. Entonces tiene sentido. ¿Ya? Por eso. Eso le dijo para que no se creen confusión. Porque a veces van a encontrar en los libros de patología, sobre todo van a encontrar, se encuentran abundantes histiocitos o histiocitos activados. ¿De qué zona también depende? Claro, pero claro, y a veces te habla primero de macrófagos, es que a veces te habla de macrófagos y luego te habla de histiocitos.
Entonces, pero me está hablando de macrófagos y ciocitos. Ah, se está refiriendo a los macrófagos. Monocito, Monocito. Va a ser un croissant. linfocito, linfocito, linfocito. La, Eritrocito. el B, Neutrófilos el C, eosinofilos. el D, Linfocitos. ¿Qué es carro? Neutrófilos. No, monocito, este, Eosinófilos. Neutrófilos. estos son eritrocitos, ¿sí o no? Estos eritrocitos, ven que estos eritrocitos tienen algo de núcleo. Esos son los reticulocitos. Lo normal de reticulocitos en sangre periférica es a lo mucho 1%. Más de eso es anormal. ¿Ya? Reticulocitos 1%. Son hematíes igual. Sí, con núcleo que están todavía, están ya perdiendo su núcleo. ¿Son eritrocitos inmaduros? Son eritrocitos inmaduros. Son, claro, hematíes o eritrocitos inmaduros, pero ya que ya están, le falta solamente un paso para ser eritrocitos maduros. Están perdiendo ya los núcleos. Lo normal es el 1% en sangre periférica. Al inicio tienen núcleos y cuando maduran se disminuyen núcleos. Claro. Eso ya lo van a ver en teoría ya, toda la maduración. ¿Para qué? Para llevar los nutrientes. Efectivamente. ¿Qué pasa si yo encuentro reticulocitos más del 1%? ¿Cómo dijo, pues? Ni maduro. Patología. ¿Qué patología? ¿Qué podría pasar? A ver, ¿qué podría ser? Luis Fernando Pérez, ¿dónde está Luis Fernando Pérez? Ah, tú. ¿Por qué busca? Entonces, mira, ya, entonces, ¿qué quiere decir? Los reticulocitos es normal hasta el 1%. Ya. Pero tú encuentras, resulta que el paciente tiene anemia y además tiene los reticulocitos elevados, o sea, los inmaduros están saliendo. Es decir, como si estos fueran, los maduros son los médicos y los reticulocitos son los internos. Quiere decir, ¿qué pasaría si en un hospital tú te encuentras puro interno trabajando? No solamente internos, médicos y bastantes internos trabajando. Entonces, algo debe estar sucediendo que los médicos no se dan abasto, ¿sí o no? Por eso que estoy necesitando y los internos. Es lo que está sucediendo acá. Entonces, algo está sucediendo que los hematíes no se están abasteciendo y están botando los... Y tú tienes anemia. ¿Qué podría estar pasando? Ay, el es inmaduro. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Podría ser, por ejemplo, una hemorragia. ¿Sí o no? Algo está... Sí, en proporción, ¿no? Claro, está perdiendo sangre el paciente, de repente está perdiendo sangre y en compensación de esa sangre están saliendo los reticulocitos. Claro. ¿No? Entonces, así tenemos que pensar en los hemogramas, en los hemogramas. ¿No? ¿El reticulocito tiene hemoglobina? Sí, claro, todos tienen hemoglobina. Claro, hemoglobina, acá también tiene hemoglobina, sino que va perdiendo su núcleo. Ah, solamente pierde el núcleo. Y Ah, madura. le falta solamente de horas nomás para que pase. primero. ¿Qué es el de acá? Basófilo. Linfocito. Linfocito. Eosinófilo. Monocito. Linfocito. Neutrófilos. Bueno, no fue cocido, Ese pero... neutrófilo también Neutrófilo. ¿Este? Neutrófilo. ¿Este? También. Neutrófilo. Neutrófilo, no, si te mata porque si tiene 1, 2, 3 lobulaciones. Y abajo tú eres Neutrófilo también. Parece un pollito, ¿ves? Un embrión parece 1, 2, 3, un embrión. Este, Monocito. monocito. ¿Dónde están los gránulos? No hay gránulos. Monocito. Este, Neutrófilo. Eosinófilo. este, Linfocito. Plaquetas. Muy bien, y esos son los componentes de... Entonces, la idea es que sepan interpretar los hemogramas. Según, no sé si en ABP, en sus casos de ABP les vienen hemogramas, ¿sí? No lo sé. Pata no sabe Pero, identificar. ahora,